Bueno, entonces, buenas tardes. Mi nombre es Janet Franco, soy bioquímica, residente de primer año de la residencia de bioquímica clínica, y hoy les voy a presentar mi Ateneo, que realicé en mi rotación por el servicio de neonatología del Hospital Ferrando, junto a mis instructoras, Alicia Lupuy y Rosana Bazán, este Ateneo que se titula Un Zoom al riñón neonatal. Entonces, para arrancar, vamos a primero empezar con conocer algo de la embriología y fisiología del riñón neonatal. Seguimos por la presentación de un caso clínico. Después vamos a definir y estadificar la lesión renal aguda en este grupo de pacientes. Y por último vamos a ver biomarcadores de laboratorio, manejo del paciente y las conclusiones a las que arribamos. Para arrancar, con respecto a la embriología y fisiología del riñón, vamos a ver que el riñón empieza a desarrollarse muy prematuramente con la aparición del pronefro, que comienza en la tercera semana de gestación y se genera hasta la quinta semana de gestación, en donde involuciona. El pronefro no tiene una función en el humano. Luego aparecen mesonefros, que se desarrolla desde la cuarta semana de gestación hasta la 16. Este hace como una función de un riñón provisorio antes del desarrollo del riñón que lo va a preceder a toda la vida al neonato. Y este mesonefros funciona como un riñón, pero sin asa de Henle. Mientras se desarrolla el mesonefros, empieza a desarrollarse ya el metanefros, que inicia la producción de orina en la semana 10 con la aparición de los primeros glomérulos y la aparición de las primeras nefronas. Este metanefros va a desarrollarse exponencialmente desde la semana 24 a la semana 34 a 36, donde se produce un aumento exponencial de las nefronas, resultando en la finalización del desarrollo nefronal en la semana 36 aproximadamente, con un total de 700.000 a 1 millón de nefronas por riñón. A partir de la semana 20 de gestación, ya el riñón empieza a producir mucha más cantidad de orina, aproximadamente 5 mililitros de orina por hora, que esta va a ir a constituir casi el 90% del líquido amniótico, alcanzando una excreción de 50 mililitros de orina por hora a las 40 semanas de gestación. Es importante tener en cuenta que en el desarrollo fetal el riñón no secreta los productos de desechos, ya que esa función la cumple la placenta. Entonces acá vamos a ver un grafiquito que les traje donde se ve cómo se desarrolla la nefrogénesis. Vemos que el desarrollo es muy bajo entre las 10 y 20 semanas, y al terminar el segundo trimestre de gestación y al comenzar el tercero, sufre una subida exponencial del desarrollo de nefronas y finaliza 34 a 36 semanas. Y acá es donde tenemos que abrir los ojos y pensar en qué pasa con esos pacientes que van a nacer prematuramente. Tenemos en neo pacientes de entre 25, 26, 27 semanas, y bueno, a estos pacientes van a continuar el desarrollo nefronal una vez nacidos, hasta 6 semanas después de nacidos puede continuar ese desarrollo nefronal, pero siempre que las condiciones en las cuales esté ese riñón una vez post nacimiento sean las óptimas, o si no, el desarrollo no va a ser el óptimo y no va a llegar a la cantidad de nefronas que tiene que tener para un adulto. Entonces hay que prestar atención a estos recién nacidos prematuros, al igual que a los recién nacidos bajo peso, que ya vamos a ver que tienen una menor producción de nefronas. Entonces vamos a ver el desarrollo nefronal en los prenatales, más que nada en los prematuros. En aquellos en aquellos fetos, digamos, que tengan una restricción calórica proteica, es decir, que la madre no se alimente bien,
vamos a ver que al nacimiento van a tener una menor masa nefronal y un menor tamaño de riñón. También pueden disminuir el desarrollo de nefronas, la toxicidad por drogas, ya sea el tabaquismo. El tabaquismo lo que hace es producir una vasoconstricción, por lo tanto el riñón no se irriga bien, y además la nicotina es un factor de riesgo para el nacimiento prematuro, entonces son factores de riesgo que van a llevar a una menor masa nefronal. El etanol también se vio que disminuye el tamaño del riñón en los recién nacidos. La hiperglucemia es tóxica para el desarrollo del metanefros y por lo tanto vamos a tener un desarrollo insuficiente de los riñones. Los déficits de vitamina A y vitamina D, como el déficit de hierro, en el feto también son importantes porque van a llevar a una menor masa nefronal. Hay fármacos en el embarazo que se usan muy frecuentemente y que también son muy nefrotóxicos y es importante tenerlos en cuenta. Algunos de estos son los aminoglucósidos, que producen un daño glomerular y tubular con menos número de nefronas. Los AINES, que son muy usados, también producen daño glomerular y tubular y pueden llevar a una insuficiencia renal. Corticoides, que generalmente en los prematuros se usan para que el bebé tenga una suficiente maduración pulmonar, se ha visto que reduce el número de nefronas. La furosemida también lleva a un retraso en la maduración del asa de Henle y a un menor número de nefronas, entre otros fármacos que son utilizados y que hay que tenerlos en cuenta a la hora de evaluar al recién nacido. ¿Cuáles son los riesgos postnatales? También tenemos toxicidad por fármacos, inestabilidad hemodinámica, sepsis, insuficiencia respiratoria, todo lo que nos lleve a una hipoxia o a una hiperoxia van a producir un desarrollo renal postnatal bajo, insuficiente, y el riñón no puede terminar de desarrollarse. Y dentro de los fármacos son similares a los que ya vimos anteriormente. Están también los aminoglucósidos, los AINES, los corticoides, furosemida, que son muy utilizados, al igual que la dopamina, en los pacientes neonatos internados. La vancomicina, que acá dice sin efecto, pero se ha visto que tiene algunos efectos nefrotóxicos en el riñón del neonato, entre otros. Y bueno, entonces acá yo le puse un grafiquito para que se haga visual, como a su izquierda tienen el gráfico en azul, cómo sería el desarrollo nefronal de un recién nacido que nace a término y con el peso adecuado, y cómo va a ser el desarrollo nefronal de un recién nacido que nace pretérmino y que tiene que continuar con esa nefrogénesis 6 semanas extraútero, que si las condiciones no están dadas, el desarrollo nefronal, fíjense que es mucho menor. Y llega hasta un 60-70%. Vamos a hablar un poquito de filtración glomerular, ya que es una de las pocas armas que tenemos en NEO para evaluar la función renal del neonato. Vamos a ver que el filtrado glomerular en los recién nacidos, ya sean pretérminos como términos, es muy bajo, y esto está determinado, por un lado, por el número de nefronas. Vamos a ya pensar que los prematuros tienen un menor número de nefronas, por lo tanto, vamos a tener un más bajo filtrado glomerular en estos pacientes que no nacidos a término. También está influenciado por la presión arterial, por la permeabilidad glomerular, por la resistencia vascular renal y por el gasto cardíaco. Se sabe que un recién nacido solamente utiliza el 3% del gasto cardíaco total para irrigar los riñones, y que esto va a ir aumentando a lo largo de la vida y se va a estabilizar a los 2 años, que va a utilizar el gasto cardíaco que utiliza un adulto, que es del 25%, llegando a la filtración glomerular propia del adulto. Entonces, para calcular la estimación del filtrado glomerular, ya que en estos pacientes no podemos hacer un clearance, porque
muy complicado en estos pacientes. Lo que yo pregunté y lo que se utiliza es la fórmula de Schwartz, que utiliza una constante K que va a estar determinada según los recién nacidos sean prematuros o nacidos a término. Se usa 0,45 para los recién nacidos a término y 0,33 para los recién nacidos prematuros. L, que es la talla en centímetros, y dividió la creatinina sérica, que acá vamos a ver más adelante que la creatinina sérica va a depender el método que se usa, la constante K va a variar. Entonces acá le puse un grafiquito y vamos a tener los recién nacidos con menos de 34 semanas de gestación, donde el desarrollo nefronal no fue completo. Tienen estos valores de referencia que van de 11 a los 2 a 8 días de vida y van en aumento de 20 hasta 50 a los 90 días de vida. Y aquellos recién nacidos con más de 34 semanas, es decir, que ya nacen con la cantidad de nefronas totales, digamos, que no sufren una disminución en su cantidad de nefronas, tenemos a los 2 a 8 días 39 mililitros por minuto por 1,73 y va a ir en aumento hasta los 24 meses tener el filtrado de un adulto. Y esto es más que nada como también va evolucionando el filtrado a medida que pasan los días. No se ve muy bien el gráfico, pero lo que yo le quería mostrar era que hay diferentes formas para calcular el filtrado glomerular, fórmulas. Nosotros acá en NEU utilizamos la de Schwartz, la vieja, que se hizo en 1976, que tiene como población en este estudio a enfermos renales crónicos y a niños con función renal normal, que se estudió una población de 6 meses a 20 años, que es la ecuación que más se asemeja a nuestra población, debido a que las otras trabajan con pediátricos más que con recién nacidos. Y como método para calcular esta tasa de filtración utiliza el Jaffe modificado. En realidad, si nos ponemos muy exquisitos, deberíamos utilizar la de Conan, en la cual utiliza también todo lo mismo que el Schwartz, pero como método utiliza el Jaffe compensado, que lo compensa con menos 0,14, que es el que nosotros usamos en nuestro laboratorio. Y bueno, acá para mostrarles nomás que cómo varía la K, simplemente por el método que utiliza. Con respecto a la creatinina tenemos la particularidad que es un analito que se utiliza para evaluar la función renal en un neonato, pero vamos a tener que la creatinina pasa a placenta. Entonces la creatinina que nosotros medimos en el laboratorio hasta las 2 semanas después del nacimiento es la creatinina de la madre más que nada, y que puede estar aumentada por baja función de la placenta, por bajo filtrado glomerular de la madre, por una madre que tenga preeclampsia, o por una baja hiperfiltración de la madre. Entonces, todos estos factores van a condicionar la creatinina del recién nacido. Y a su vez, también esta puede aumentar en el recién nacido, no porque haya una insuficiencia renal o un daño renal, sino por aumento en la producción. En los recién nacidos prematuros hay una reabsorción de creatinina a nivel tubular, por lo tanto aumenta. También puede aumentar por anabolismo, por menor filtrado glomerular, por la propia prematuridad. Entonces son muchos factores lo que van a condicionar que la creatinina esté aumentada y que no sea por un daño renal propiamente dicho. Acá les puse los valores de referencia que los recién nacidos
van con valores muy bajitos de creatinina, y generalmente la creatinina aumenta en los 2-3 primeros días y después va decreciendo y se va estabilizando a las concentraciones propias del recién nacido. Y nada, esto para tener en cuenta que como los recién nacidos trabajan, o sea, tienen bajas cantidades de creatinina, lo que más me va a llamar la atención en la modificación del valor de creatinina va a ser el filtrado glomerular. O sea, yo puedo tener variaciones en la creatinina del neonato y no me va a llamar tanto la atención como si me va a llamar la atención la variación en el filtrado glomerular que voy a estar observando. Con respecto al equilibrio hidroelectrolítico, vamos a ver que hay una dificultad en estos pacientes de concentrar la orina. Hay una limitada capacidad en el túbulo contorneado proximal de reabsorber sodio. También está limitada la capacidad de reabsorber sodio en el asa de Henle, porque está limitada la función del ADH, que no va a poder cumplir su función porque los túbulos van a estar muy inmaduros, y tampoco vamos a tener la función de la aldosterona, que también está restringida, que reabsorbe sodio, la última porción de sodio acá en el túbulo colector cortical. También vamos a tener una menor concentración de urea en lo que es la médula renal y por lo tanto vamos a tener una menor capacidad de concentrar esta orina. La longitud de la Henle va a ser más corta y tenemos menor respuesta a arginina vasopresina y falta de respuesta de la ADH, como les conté. Entonces, encontré bibliografía en donde dice que prematuros menores a 27 semanas pueden manejar una expresión fraccional de sodio de 6%, recién nacidos menores a 32 semanas de gestación, manejar una expresión fraccional de sodio de 5%, y la expresión fraccional de sodio también está limitada en estos pacientes porque generalmente son pacientes que van a estar internados y que van a estar recibiendo muchas drogas, van a estar expandidos y una vez que esto ya sucede no tiene utilidad la expresión fraccional y generalmente se utiliza mucha furosemida en los pacientes que están oligoanúricos, que tampoco, una vez que se la administra, ya la excreción fraccional de sodio deja de ser útil. Le puse este cuadrito para mostrarles cómo algunas bibliografías recomiendan utilizar excreción fraccional de sodio para diferenciar una lesión renal aguda prerrenal de una renal, pero está en discusión en otros artículos porque no es un marcador que sea recomendado en los neonatos por esta inmadurez de los túbulos. Y bueno, ahora le voy a presentar a mi paciente. Ella nació el 26 del 6 en el interior de Chaco e ingresó el 1 del 7 recién acá al Hospital Perrando. Era una bebé prematura de 25 semanas de gestación, según lo que calculó el obstetra. Acá en neonatología la volvieron a calcular y dijeron que aproximadamente era de 27 semanas. Nació por parto vaginal por ruptura prematura de membrana. Tenía un peso de 670 gramos, que bueno, estuve averiguando a ver si era bajo peso o un peso correcto para la edad, y parece ser que es el peso adecuado para la edad. Ella viene con una insuficiencia ventilatoria, o sea, estaba en RM, y presentaba una sepsis, por lo cual le estaban administrando ampicilina y genta. Luego se aisló Staphylococcus aureus en sus hemocultivos y le empezaron a administrar vancomicina. Tenía un APGAR bajo, en donde el sistema de puntuación de APGAR evalúa la frecuencia cardíaca, poniéndole 0, 1 o 2 puntos, dependiendo de la frecuencia cardíaca, la respiración, el tono muscular, los reflejos y el color. Bueno, con respecto a los valores de laboratorio, vamos a ver que al 5.º día de vida
presentaba 2,3 de creatinina, al 7º día 1,7, al 11 día 1,87, y ahí fue en aumento hasta el día 23 llegar a 2,35 miligramos por decilitro de creatinina. Con respecto a la diuresis, el día 8 orinaba 3,75 mililitros kilogramo por hora, llegó un pico de 6,9, pero luego su diuresis fue en descenso hasta llegar en este punto a oliguria, que se define como una diuresis menor a 1 mililitro por kilogramo por hora en 24 horas, y luego a oligoanuria, que es una diuresis menor a 5 miligramos por kilogramo por hora. Y luego aumenta su diuresis, pero al día 25 vi que decía en la historia clínica que le administraron furosemida, que yo recuerde ya antes le habían administrado furosemida, porque iba a los pases de sala, pero no estaba sentado, o yo no encontré sentado en la historia clínica. Y al día 8, ella cuando entra empieza con vancomicina, que le administran por 8 días. Y recordemos que la vancomicina es un nefrotóxico, como es prematura también es un factor de riesgo para hacer una insuficiencia renal. Bueno, el bajo peso que tenía ella, de por sí por ser prematura, ya también la condiciona para insuficiencia renal. Y la sepsis también es otro factor que le apunta a insuficiencia renal, junto con la insuficiencia ventilatoria que tenía, que llegó a ser una hipoxia y luego mejoró y estaba con asistencia ventilatoria, y también eso condiciona a que pueda llegar a sufrir el riñón. Entonces son todos los factores que pudieron llevar a que esta bebé haga una insuficiencia renal. Y con respecto a los electrolitos, vemos que a lo largo de los días ella hace hiponatremias, que pueden ser pseudohiponatremia por expansión, digamos, o propias de una insuficiencia renal, y a lo último hace también hipercalemia. Entonces, ahora me queda por definir lo que es lesión renal aguda, que es la pérdida de la función renal rápida en el tiempo, que resulta de la acumulación de creatinina y de otros productos nitrogenados, y también de la desregulación de los electrolitos y el volumen extracelular. Awaken reportó una incidencia para IRA para recién nacidos menor a 29 semanas de gestación de un 48%, de 30 a 35 semanas de gestación de un 18%, y para mayores de 36 semanas de gestación de un 37%. Este es un grupo que se unió para hacer una epidemiología con respecto a la lesión renal aguda en Estados Unidos, donde tomaron datos mundiales de 1.000 pacientes y lo evaluaron. Y con respecto a la mortalidad, los recién nacidos con lesión renal aguda tienen un 10% de mortalidad, y sin lesión renal aguda un 1%. Y ahí me quedé sin tiempo. Sí, el potasio llegó a 10 y estaba confirmado por laboratorio, no tenía hemólisis, era una muestra que no fue una extracción no dificultosa, tipo, estaban todas las condiciones y se volvió a repetir y seguía dando 10 el potasio. Y bueno, y la incidencia de la lesión renal aguda va de 8 a 24% en los pacientes recién nacidos que entran a UCI. Hay diferentes consensos de criterios para lesión renal aguda. En 2004 aparece RIFLE, que evalúa el riesgo, la injuria y la falla. En 2017 aparece el PRIFLE, que estadifica, pero para la población pediátrica, y unos meses más tarde aparece el NRIFLE, que va a estadificar para la población neonatal. En 2007 aparece AKIN,
Y en 2012 aparece KDIGO, que es la que se recomienda que se use actualmente, porque suma los criterios de estas dos, digamos, y condiciona que se cumpla uno de los tres criterios para que el paciente esté en una lesión renal aguda. Entonces, esta es la estadificación por rifle, que el neonato no tiene en cuenta la creatinina en suero, pero solamente tiene en cuenta el volumen minuto urinario, en donde ellos dicen que un volumen urinario menor a 1,5 mililitros kilogramo hora, el paciente está en riesgo, menor a 1 ya el paciente está en infuria y menor a 0,7 ya está en falla renal. Pero acá había un problema y era que no estadificaba a los pacientes que no tenían oliguria y tenían lesión renal aguda. Bueno, yo acá remarqué que nuestra paciente llegó hasta falla porque llegó hasta un volumen menor a 0,7 para tenerlo en cuenta. Y después aparece KDIGO, en donde él unifica la diuresis, el descenso de la diuresis con el aumento de creatinina. Y acá se me hace que es un gran problema que tenemos en neonatología, en que la diuresis solamente la podemos medir por el peso del pañal. Bueno, ellos la miden estimando el peso del pañal, y en algunos casos, algunos pacientes poseen sondas en las cuales se mide la diuresis por día en estos aparatitos, pero generalmente tienen pérdidas y se sigue pesando el pañal y hay todas unas interferencias. Entonces, la diuresis no siempre es la real, sino se estima por el peso del pañal. Y con respecto a la creatinina sérica, esta se mide, pero ya sabemos que interfiere la creatinina de la madre. Vamos a ver que el método con el cual se determina creatinina sérica no es el más recomendado. El método para determinar creatinina sérica en un paciente neonatal sería un método enzimático. Nosotros en laboratorio utilizamos el método de Jaffe compensado. El método de Jaffe compensado lo que tiene es un problema en cuanto a técnica, que se ve en las concentraciones de creatinina se ven afectadas por el aumento de la bilirrubina, que es un interferente negativo, donde aumentos en la bilirrubina me van a bajar el valor de creatinina, y también por la hemoglobina fetal, que es común en pacientes y más en prematuros, que también me interfiere negativamente, bajándome la creatinina y yo no pudiendo evaluar la creatinina real del paciente. Entonces es un problema que tenemos. Tampoco conozco el error total que tiene el laboratorio con respecto a la creatinina que se mide a valores bajos. Entonces, no conocemos bien si las modificaciones son propias de la técnica o son reales del paciente. Y tampoco pude encontrar cuánto está compensada nuestra técnica. Yo sé que la creatinina compensada del pediátrico utiliza un factor que es menos 0,3, a lo que le resta la creatinina que mide, pero en nuestro laboratorio no sé cuánto le restará y si tendrá en cuenta la masa muscular en estos pacientes, que es muy poca, y cómo hará la compensación para estar estandarizada con la creatinina enzimática. Pero se debería medir por método enzimático por todas estas fallas que tiene la creatinina por Jaffe compensada. Entonces, bueno, a partir de la diuresis y la creatinina viene la estadificación por KDIGO, en la que aparte de los cambios en la creatinina sérica tiene en cuenta también la diuresis. Entonces él estadifica en 3 estadios, 1, 2 y 3. Y bueno, ahí te dice que están en un estadio 1 cuando la creatinina sérica aumenta más de 0,3 miligramos por decilitro en 48 horas, o 1,5 a 1,9 veces el valor basal en 7 días,
y cuando una diuresis es mayor a 0,5 mililitros kilogramo horas y menor a 1 mililitro kilogramos por 6 a 12 horas. Entonces, entrando en estos criterios de creatinina sérica, yo tomé el valor basal que consideré de mi paciente, que era 1,7 miligramos por decilitro, y calculé cuánto tendría que haber aumentado la creatinina para yo estar en algunos de estos estadios. Para estar en un estadio 1 tendría que haber aumentado 2,55 la creatinina en 7 días, que no sucedió. En un estadio 2, 3,4, en un estadio 3, 5,1. Entonces, a mí en particular no me sirvió esta estadificación de KDIGO que tiene en cuenta la creatinina sérica para estadificar a mi paciente con lesión renal, porque mi creatinina no se movió demasiado. Entonces yo no sé si es porque había interferencias en la muestra, porque en realidad la creatinina no se movió en esta paciente, porque la expandieron, le hicieron de todo. Entonces es como que me resulta difícil poder interpretar si ese valor de creatinina que no aumentó es porque en realidad no llegó a una lesión renal, que sí me lo confirma la diuresis, o por un error metodológico. Entonces yo me hago el interrogante de la creatinina sérica, acá determinada por qué método sería para utilizar esos cambios, porque si es una creatinina enzimática, capaz sí pueda ser mejor utilizada, digamos. Y bueno, y acá como un ejemplo para mostrarle que como los neonatos trabajan con bajas creatininas, si yo tengo una creatinina, por ejemplo, de 0,25 como basal, para yo estadificar a este paciente dentro de uno de estos estadios, para que el paciente esté en un estadio 1, ya tendría que tener 0,37, en un estadio 2, 0,5, en un estadio 3, 0,75, y que no es muy visible si nosotros vemos en el laboratorio común y vamos a validar, no nos llama la atención un cambio de 0,25 a 0,37, porque capaz interfiere también con la variabilidad biológica o el error total que podemos llegar a tener en el método en sí. Entonces capaz se nos pasa por alto, pero según esto es importante que tengamos en cuenta este tipo de variaciones y prestemos mucha atención. Entonces yo puse acá que estos cambios capaz no se pueden detectar, pero es importante que desde ahora más prestemos atención a esto. Y bueno, agregué también cuáles biomarcadores podemos utilizar aparte de la creatinina. Yo puse que la creatinina sérica no es un buen biomarcador de lesión renal aguda, que va a medir filtrado glomerular y no daño renal, que también la creatinina aumenta sin lesión parenquimatosa renal, y no siempre aumenta esta cuando este está presente, y que por método enzimático puede ser de 0,2 a 0,3, cercana a la variabilidad normal del laboratorio, que es de 0,1 a 0,2. Eso saqué un trabajo que hicieron acá en Argentina. Se habla mucho en muchos trabajos de la cistatinase, debido a que es un marcador, al igual que la creatinina, de filtrado glomerular, pero también es un marcador de daño tubular. Lo que tiene de bueno la cistatinase es que no cruza la placenta, entonces no se modifica por masa muscular, ni por sexo, ni por edad, y que se incrementa a las 6 horas de la injuria renal, y se anticipa la creatinina en 24 horas, o sea, se eleva 24 horas antes. Con respecto a la N-gal, también es un marcador de daño proximal. Se lo pueden medir en sangre y orina. A estos marcadores que se lo miden en orina, se encuentran mucho más aumentados en la orina de los neonatos con respecto a orinas de pediátricos o de adultos, por el aumento en la diuresis de estos pacientes. Aumenta en injuria renal isquémica o tóxica y se incrementa a las 2 horas de la lesión, y se anticipa 48 horas a la creatinina.
La interleuquina 18 es otro marcador, que es un marcador de inflamación tubular renal. También se mide en orina y predice el desarrollo del daño renal agudo en 24 horas. Se incrementa a las 6 horas de la injuria renal y también se anticipa la creatinina en 48 horas. Y KIM1 también se mide en orina, se ha propuesto como marcador de daño tubular e incrementa a las 2 horas y también se anticipa 48 horas más a la creatinina. Entonces acá yo le puse un grafiquito de cómo se elevan a las horas del daño y bueno, la cistatina C la que se eleva más tardíamente y la creatinina estaría por acá en 42. Y bueno, que la cistatina C y la N-gal son marcadores de función glomerular, también son marcadores de función tubular, la interleuquina 18, marcador de inflamación renal, y KIM1, N-gal también son marcadores de daño tubular. Después, bueno, ¿cómo se clasifica fisiopatológicamente la lesión renal aguda? Se puede clasificar en prerrenal, en renal y en postrenal. La prerrenal es la más frecuente, en neonatos es la más común. Dentro de las causas tenemos aumentos en las pérdidas insensibles de agua, por fototerapia, por fiebre, porque la piel está inmadura todavía. Hay muchas causas que pueden llevar a hipovolemia que llevan a una injuria prerrenal. También tenemos estados con perfusión renal reducida, como insuficiencia cardíaca, hipotensión severa o hipovolemia. Y también acá podría estar la sepsis, que pueden llevar a una injuria prerrenal. Con respecto a la renal, la más frecuente es la parenquimatosa y es frecuente en un 11% en los neonatos. Las causas pueden ser injuria isquémica, como necrosis tubular aguda, la sepsis, el uso de drogas, o sea, nefrotóxicos, cirugía cardíaca, trombosis venosa y arterial, entre otras. Y la lesión renal aguda postrenal es la menos frecuente y ocurre por obstrucción, ya sea renal bilateral o unilateral, y las etiologías pueden ser válvulas de uretra posterior, vejiga neurogénica, estenosis, litiasis, entre otras. ¿Y qué otras cosas podemos medir en el laboratorio, además de los cambios de la creatinina? Podemos ver alteraciones hidroelectrolíticas, como ya hablamos, frecuente la hiponatremia, la hipercalemia, la hipocalcemia y la hiperfosfatemia. Y en orina podemos ver proteinuria, pero también la proteinuria es común en los neonatos encontrarla. La glucosuria también, la hematuria también, o sea, podemos encontrar en lesión renal aguda, pero también en un neonato normal. Cilindros granulares y epiteliales, esto sí en una lesión renal. También pueden encontrar cilindros por deshidratación, pero los granulares y epiteliales son indicativos de lesión renal. La osmolaridad y la densidad no nos sirve de mucho porque los neonatos tienen baja osmolaridad, baja densidad, entonces no son marcadores que nos digan mucho. ¿Cómo se hace el manejo del paciente? Primero deberían tratar específicamente la causa subyacente y hacen aporte hídrico, manejo electrolítico, utilizan drogas, ya sea dopamina, furosemida, todo para soporte nutricional, todo para sacarlo al paciente de ese estado. Y bueno, como conclusión, puse que teniendo en cuenta que los recién nacidos pretérmino y bajo peso son más susceptibles a lesión renal aguda, el seguimiento por parte del laboratorio debe realizarse periódicamente, es lo que se aconseja que la creatinina se haga diariamente para ver la evolución, porque no la podemos utilizar aislada, y los resultados interpretados de manera más cuidadosa. Los métodos de laboratorio disponibles en nuestro medio para el seguimiento de la función renal son muy limitados y dadas las limitaciones que presentan estos métodos, la evaluación del neonato, de la función renal del neonato, va a estar sujeta a observación clínica. Esta es la bibliografía. Y bueno, muchas gracias y para contactarnos nuestro mail,
El Ateneo queda guardado en nuestro canal de YouTube y también pueden seguirnos en Instagram. Gracias. Yo pregunté a las chicas. No, no. Lo que pasa es que ella hace la lectura, aparentemente yo consulté a una lectora y si pone el informe en la clínica. ¿Alguna pregunta, consulta? Estoy ahí en el potasio. Hola Janet, me encantó la presentación, muy completa la búsqueda bibliográfica. Mi consulta en realidad es una pregunta, no consulta. Si pudiste hablar con tus instructoras en cuanto a la experiencia ahí en NEO de esa insuficiencia renal en los neonatos, o sea, en los muy prematuros. Si es propio de la prematurez o si hay alguna causa, o en este caso subyacente, que los lleva a hacer esa insuficiencia renal. Ahí te contestan. Casi todos nuestros pacientes son Para que se escuche. Los neonatos que tenemos nosotros son prematuros, de bajo peso, tuvieron retardo de crecimiento intrauterino, tienen hipoxia durante el embarazo, en la vida fetal, digamos, y en el mismo parto, o sea que todos esos son condicionantes de que sí tengan alguna lesión renal en forma aguda, casi todos, es algo común. Pero lo que pasa es que no se puede evaluar con las condiciones del paciente, justamente las únicas herramientas que tenemos es la diuresis, o sea, el volumen de la orina, que se mide estimativamente, y la creatinina, y más de eso se simplifica mucho todo, o sea, es estimativo todo lo que podemos hacer. No sé si te contesto, Carla. Sí, claro, entiendo. Entonces, o sea, la experiencia en la mayoría de los pacientes que manejan ahí en neonatología se debe prácticamente a la prematurez extrema que presentan estos bebés, digamos, la insuficiencia renal, y no a una causa, Sepsis, digamos, fisiopatológica. Y la sepsis. Pacientes sépticos generalmente hacen. Claro. Sí, me contestó, gracias. Hola, Janet. Sí. Sí, quería seguir conversando sobre esos valores de potasio que mostrás allí el día 22, 10,8 y el día 23, 10,1. Son incompatibles con la vida. Primer pregunta, si además, vos me dijiste recién que ese primer potasio 10 lo repiten en el laboratorio y después piden nueva muestra. Ajá. Le toman la muestra desde la sala, se la mandan y les vuelve a dar alrededor de 10. Sí. Desde enero mandan. durante la tarde. Y después vuelven a pedir a la tarde 2 veces. O sea, en ese día... Bueno, sí. No me resulta posible que una persona pueda estar viva. No hay personas vivas con potasio mayores a 7. Yo no conocí en 40 años, no conocí un caso, ¿viste? No lo puedo, no me puede convencer, digamos, aún repitiendo todo, ¿viste? No puede ser. No sé si hablaron con el médico, que el médico creyó este valor
vos sabés que el electrocardiograma te muestra unas alteraciones cardíacas enormes a partir de que te acerques a 6, entre 5,5 y 6 miliequivalentes por litro, empieza a mostrar el electrocardiograma alteraciones que se deben a la hipercalemia. Estamos hablando de 10, no hay posibilidad. No sé si ustedes hablaron con el médico y el médico te dijo, está bien. Murió en el día 24, obitó en el día 24, o sea, después de esos potasios altos, obitó. Y el día 23 yo creo que fui al pase de sala y estaban hablando de ese potasio tan alto. ¿Y qué decían? Decían que el bebé estaba tan prematuro que no podía regular nada porque tuvimos previamente un caso de calcio alto también, o sea, la bebé en sí no podía regular su metabolismo, era como lo que le ponían, hacía hipocalemia, hipercalemia, hipercalcemia, es como que estaba mal. Sí, seguro, el paciente tiene muchas causas de potasio alto, eso no se discute. Lo que yo te digo, no es factible que llegue a 10 vivo. Si tenía 10 el día 22 no pudo llegar hasta el día 24, imposible. Imposible, yo no te firmo un potasio de 7, no te firmo, ni aunque imposible. Por eso te digo, cuando ustedes piden nueva muestra y el médico le manda el día 22, vuelven a informar alrededor de 10. ¿Ahí se comunicaron con el médico a ver cómo interpreta? Yo creo que a la tarde se informó los potasios estos de 10 y yo creo que Edgardo no habrá quedado quieto en informar y no llamar. Lo que sí que los neonatos manejan potasios altos porque la inmadurez de su riñón hace que hagan o sea, que tengan un potasio ya más alto que un pediátrico y un paciente adulto. Eso es cierto, totalmente cierto, pero no hay corazón que aguante un potasio de 10. Sí. Es el doble, pero bueno. Yo quería comentar que en los neonatos se puede ver a veces, de hecho en pesquisa hemos visto bebés con hiperplasia suprarrenal con potasios altísimos que después normalizaron con la medicación y están bien, digamos. O sea, es un valor sumamente alto, pero a veces se los puede ver. ¿Pero dónde? Era muy raro, pensaba que tenía 600 gramos. Pero no se puede quedar nada. Valores cercanos a 10, hemos visto. Por lo general se deben a las Pero condiciones de la fracción. Son raros, pero no es como haber visto. Fíjate que, claro, sí, cuando acuérdense. Se repiten, sacan en la sala, sacan en el interior, esa muestra tiene un problema también. O sea que no es, yo tampoco me convenzo. A la mañana, bueno, con el de 10 tengo que mirar mucho la muestra, el volumen, no solamente el que esté hemolizado, si pregunto quién sacó, porque hay muchas cosas que cuando mandan ellos, también, o sea, si a la mañana te digo y a la tarde te digo, tampoco te da muy convencido. O sea, varias cosas tenés que mirar, muchos factores. Pero, bueno, sí, en este caso, obviamente, el potasio es tan alto, pero él dice que es imposible. O sea, no que nosotros, bueno, miramos si no puede haber sido otra cosa, si esto, si lo otro, eso. Pero él dice que es imposible. Él no hubiera firmado una posición. Yo lo que digo es mi experiencia, nunca leí y nunca escuché y nunca me tocó en 40 años potasios arriba de 8 y que estén vivos. Yo no niego que las causas de prematurez, recién nacido todo, pero acá yo no sé, la extracción no solo por hemólisis, si vos estás haciendo una compresión en el sitio, ya sea por una venopunción o por la punción de talón, también está generando un aumento del potasio, pero de todas maneras es demasiado. Pero bueno, no, una opinión nomás. Yo no te digo que tengo razón, te digo que para mí, yo no te firmo un potasio mayor a 7, imposible, ¿viste? Y bueno, es un tema para conversar con los neonatólogos también, ¿viste?
Y el otro, ahí yo aclaré que la N-gal, la lipocatina asociada a gelatinasa neutrófilo, se produce en próstata, en varios tejidos, pero se produce a nivel renal en túbulo contorneado distal. Por lo tanto, nunca puede ser un marcador de daño glomerular, tampoco de daño en túbulo contorneado proximal. Por eso, aclaro, Okay. la N-gal es indicadora de daño distal, que en algún momento tenemos que plantearnos empezar a ofrecerla. Una beta-2 microglobulina como marcador de daño tubular y una N-gal como marcador de daño tubular distal. Siempre medidas haciendo la relación con creatinina en una orina espontánea y con los valores de referencia adecuados, digamos. Sí, también yo le pregunté a Hechi el tema de la cistatina C, si él me podía contar algo, si tenía experiencia, pero leí después que solamente se puede determinar espelométricamente o turbidimétricamente y que tiene valores muy discordantes un método del otro, que no está estandarizado, no hay un método de referencia y por lo tanto es como volver a lo mismo, a un método exactamente. validado. Sí, tiene varios problemas metodológicos, la accesibilidad, etc. Para mí es como vos dijiste, hay que tratar de tener el método enzimático para creatinina y con eso tenés un poco no digo solucionado, pero tenés bastante controlado el tema de las interferencias por bilirrubina, por ictericia y por hemólisis. No te los corrige totalmente, eso ya depende después del autoanalizador que vos estés usando y el programa que le estás poniendo a tu autoanalizador. Después lo tenés que chequear a ver hasta dónde te neutraliza esa interferencia, esas dos, usando el método enzimático. ¿Se entiende? No te alcanza el método. Después que tenés este método, tenés que ir a tu autoanalizador y ahí hacer el estudio vos hasta qué valor la interferencia no es importante, tanto de ictericia como de hemólisis. Ese es uno de los problemas más difíciles de solucionar en neo hace mucho. Pero bueno, ese es el desafío, porque sigue siendo un muy buen marcador y no estamos teniendo un marcador tubular de daño. No hablemos marcador de función, eso va a ser imposible. Un marcador de función como la excreción fraccional de sodio no tiene sentido que te dediques a tratar de solucionar porque, como vos lo explicaste, Janet, cuanto más prematuro, menos manejo tiene de la reabsorción tubular del sodio, porque tienen inmaduros los túbulos, tiene inmadura la médula, no tiene los receptores suficientes, no tiene los gradientes suficientes. Entonces querer estudiar funcionalidad en un sujeto que está incompleto desde lo funcional, si tiene menos de 36 semanas, no terminó su capacidad, es un dolor de cabeza que te compras. Sí apuntarle a marcadores de daño, como dije, uno del proximal, que puede ser la beta-2 microglobulina, en orina, no en plasma. Y el otro la N-gal para túbulo distal. Este mismo caso yo creo que pudo haber sido secundario a la medicación que tuvo, ¿no es cierto? Que le empiezan alrededor del día 8, si no me acuerdo mal. Sí, él ingresa y a los días ya empieza, empiezan con AMPI y Zulva creo, y después ya le suman banco y banco le dan por 8 días. Si no nunca tuvo un perfil de infección, ¿no es cierto? Clínico ni de laboratorio. Tenía un hemocultivo positivo para Staphylococcus aureus. Intrahospitalario. No se sabe porque vino derivada. Cuando viene derivada le sacan para hemocultivo y aíslan eso, entonces no se sabe si del hospital que vino o la ruptura prematura de membrana de la madre. ¿Eh? No era banco. No era banco. ¿Eh? No entiendo. En los dos. Sí. Bueno, ¿algo más? Bueno. ¿No? Bueno, muchísimas gracias entonces. Bueno, gracias a vos. Chau, chau. Nos vemos. Chau. Gracias a todos por conectarse.
Chao, hasta luego. Chao, chao.